El Papa se prepara para un histórico encuentro. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, anunció hoy que antes de iniciar su visita a México, Francisco se reunirá con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa y lo hará en Cuba el próximo 12 de febrero. Se trata de la primera reunión entre los líderes de estas dos iglesias y se considera como un primer paso para una posible visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica a Rusia. El Papa Francisco sigue sorprendiendo con su revolucionario estilo. Este viernes el Vaticano anunció una noticia inesperada. El máximo líder de la Iglesia Católica se reunirá con Kirill, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. El encuentro se llevará a cabo en Cuba el próximo 12 de febrero en una escala antes de comenzar su gira por México. La Santa Sede y el Patriarca de Moscú están felices de anunciar que por la gracia de Dios, su santidad, el Papa Francisco, y su santidad, el Patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, se encontrarán el 12 de febrero. Su encuentro tendrá lugar en Cuba, donde el Papa hará una escala en su camino a México y donde el Patriarca estará en visita oficial. Esta será la primera reunión entre los líderes de estas dos iglesias y se considera como un primer paso para una posible visita de un pontífice a Rusia. El encuentro se está preparando desde hace tiempo y tiene una extraordinaria importancia, ya que marcará una nueva etapa en las relaciones entre las dos iglesias, cuyas diferencias condujeron a una división definitiva en el año 1054 que se había perpetuado hasta la fecha. Según explicó Lombardi, el Papa llegará al aeropuerto José Martí a las 2 de la tarde hora local. Allí lo estará esperando Raúl Castro, que será quien le acompañará al pabellón presidencial, donde lo esperará Kirill. La reunión privada entre Francisco y el patriarca ruso durará cerca de 2 horas. El encuentro incluirá una conversación personal en el aeropuerto de La Habana, José Martí, y va a concluir con una firma de una declaración conjunta. Sobre este encuentro se había especulado mucho, sobre todo después de que Francisco dijera que estaba dispuesto a encontrarse con el patriarca en cualquier lugar del mundo. En el pasado, siempre se aseguró que una posible visita a Rusia de un jerarca de la Iglesia Católica dependería del visto bueno del patriarcado, por lo que Francisco podría convertirse en el primer papa en la historia que logre pisar territorio ruso. Nos acompaña a esta hora desde Bogotá, Colombia, Hernán Olano. Él es vaticanista y director del programa de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bueno, comenzar preguntándole, señor Olano, se habla de que esta reunión ya se estaba tratando de realizar desde hace unos años con Juan Pablo II, pero que no se pudo porque la división entre las dos iglesias pues es muy grande. ¿Por qué se consigue, cree, que ahora con el Papa Francisco, por el cambio de actitud de los dos papas, son diferentes y sobre todo cuál es la importancia de este encuentro? Efectivamente, desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando el diálogo interreligioso. Y esto tiene una trascendencia grandísima, ya que desde el año 300, cuando Constantino funda Constantinopla, se denomina esa ciudad la Segunda Roma. Y en el año 988, Moscú, la Tercera Roma. Entonces, con esa autonomía que se da a partir del cisma en el año 1054, ningún pontífice había podido tener un acercamiento hacia el patriarcado de Moscú y de todas las Rusias, que tiene una comunión además con 14 iglesias autocéfalas ortodoxas. El patriarca Cirilo o Kirill, elegido en el año 2009 por el Sínodo de los Obispos Ortodoxos, había enviado 10 meses después de su elección una visita al Papa Benedicto XVI. Era una esperanza que se tenía desde su antecesor y precisamente también con San Juan Pablo II, quien en Cruzando el Umbral de la Esperanza había dicho que el diálogo con los ortodoxos nos hacía mucho más cercanos en el caso en que se identificara precisamente entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa que la mayor unión estaba en el misterio trinitario y en el amor a la Virgen. Así, en el 2014, después de su viaje a Turquía, Francisco manifestó a uno de los periodistas en el avión que había hablado con Cirilo y que iría al lugar donde quisiera él. Se había pensado inicialmente en un diálogo en un país y en una ciudad neutra, como por ejemplo en Budapest o en Viena, que fue precisamente donde se canceló el encuentro hace 12 años entre Juan Pablo II y el anterior Papa, porque tiene esa dignidad, de la Iglesia Ortodoxa.
Entonces, este encuentro es una gran sorpresa, un encuentro de diálogo, un encuentro también que buscará el que la Iglesia sea una, como lo han querido los antecesores del Papa Francisco. Señor Olano, y hacer la reunión en Cuba es como jugar en casa, pero quiero preguntarle cuál es el motivo que obliga prácticamente a esta reunión entre el Papa Francisco y el Papa, como usted lo dice, de la Iglesia Ortodoxa. ¿Qué es lo que está preocupando a los cristianos que reúnen los valores en estas dos iglesias? Jason, la Iglesia Ortodoxa rusa tiene las 2/3 partes de los ortodoxos del mundo. Son más de 200 ortodoxos. De hecho, también muchos rusos se consideran como ortodoxos. Algunos son bautizados, algunos tienen la tradición de la religión desde sus padres, y ha habido una renovación en estos últimos 25 años desde que se produjo la perestroika y el glasnost. Raúl Castro visitó a Francisco hace ya un tiempo para invitarlo a Cuba, y esa fue realmente una escala para invitar también a Vladimir Putin y a Cirilo para visitar la isla. En este momento, Raúl Castro ya se va viendo como un mediador del diálogo, no solo político, sino también interreligioso. Recordemos ese apretón de manos que él impulsa entre alias Timochenko y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y ahora ese abrazo fraterno entre los dos hermanos pontífices, Francisco y Cirilo I. Ya para terminar, sí quería saber qué se puede esperar de esta reunión, es decir, cuáles son los temas que seguramente se vayan a tocar, y se habla de que se firmaría una declaración común. ¿Qué se firmaría? Precisamente ayer en Ginebra terminó la Semana del Diálogo Interreligioso. Simultáneamente, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, y los portavoces del Patriarcado ruso anunciaron la visita. Esa declaración que se ha anunciado, que se firmará inicialmente en ruso y en castellano, pues buscará precisamente iniciar el diálogo a través de comisiones de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y del Diálogo Interreligioso, y el Patriarcado de Moscú y de todas las Rusias, para buscar un acercamiento. Hay un inconveniente, y es que los bielorrusos y los ucranianos han creado últimamente iglesias ortodoxas autocéfalas. Entonces, con ocasión de la guerra en Ucrania, todavía está la búsqueda del acercamiento entre los ucranianos y los rusos, que está más cerca entre los ucranianos y los católicos de Roma. Ese debe ser también uno de los primeros aspectos a considerar, que llevará entonces a una deseada unión de más de 1000 años entre la Iglesia cristiana. Pues sin duda este encuentro marcará una etapa histórica en la relación de las dos iglesias. Quiero agradecerle mucho, señor Hernán Olano, por este tiempo para NTN 24. Con mucho gusto, Jay.